Shalom, mis amados hermanos. Agradezco al Eterno Yahweh Elohim que me conceda dirigirme una vez más a ustedes. En esta ocasión voy a hablar de las verdaderas raíces del cristianismo, pues se ha hecho muy popular esta frase de las raíces hebreas del cristianismo. La verdad es que el cristianismo jamás, escuche bien, jamás ha tenido raíces hebreas. El cristianismo ha tomado del judaísmo parte de su enseñanza, sincretizando con el cristianismo, que no son más que dogmas que tienen su origen en la Babilonia antigua. Y esta sincretización que ha hecho el cristianismo es con el propósito de introducirse, de sacar del pueblo de Yahweh Elohim y llevarlos a su reino, que hoy llama el cristianismo, pero no es más que la misma Babilonia actual, la Babilonia antigua, que está actuando hoy, que ha cambiado de estrategia, que ha cambiado de nombre, pero su esencia es la misma. Su propósito es el mismo: destruir los planes de Yahweh Elohim. Cuando la Escritura habla, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. No se está refiriendo a alguien que perteneció a Israel. No, es alguien que a través del tiempo se ha introducido y se ha querido mezclar con el pueblo de Israel. Es como cuando alguien usa una frase, algunos líderes mundiales han usado esta frase: divide y vencerás. ¿Y cómo lo han hecho? Introduciéndose con el enemigo para dividir. Estos que salieron de ahí jamás fueron de ahí. Tal como el consejo que dio Balaam, que se introdujeran en Israel y se mezclaran. Por lo cual el Eterno, cuando alguien se mezcla haciendo pactos con el reino de Hasatán, deja de pertenecer al Eterno. Pues los pactos antiguamente eran a través de matrimonios. Esa era la forma de pactar una nación con otra, mezclando sus descendientes. De modo que el plan de Hasatán, de tratar de destruir el plan de Yahweh Elohim, inició desde el Edén, cuando engañó a Eva, al lograr que Eva pactara con Hasatán al comer del árbol. Pero este comer del árbol no es que tuvo relaciones con Hasatán. El árbol no es del que comió Eva, no es un árbol literal, ni es la relación sexual con Eva. Esa es una blasfemia, esa es una mentira. ¿Qué es este árbol? Ya que ni el árbol de la vida, ni el árbol de la ciencia del bien y del mal son árboles literales, son simientes. La Escritura nos lo aclara muy bien. Cada vez que habla de árbol, por ejemplo, cuando Yohanan habló, dijo: ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Así que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Lo mismo que dijo Mashiach: el árbol malo no puede dar buenos frutos, y el árbol bueno no puede dar malos frutos. Así que los árboles se refiere a simientes. Y aunque en la historia en algunos momentos se ha introducido Hasatán al pueblo del Eterno para dividir, para destruir el plan del Eterno,
no han podido permanecer. El verdadero remanente los ha rechazado y no ha aceptado estos dogmas de Hasatán. Así que cuando Eva comió de este árbol, fue que participó de una cena con esa simiente llamada el árbol de la serpiente. Pues cuando Hasatán se rebeló contra Yahweh Elohim, que intentó que a él se le diera la honra y la alabanza que únicamente se le pertenecía al Creador, al eterno Yahweh Elohim, su séquito, que había sido puesto bajo su autoridad, y lo siguió, él formó su propio reino y estableció su propio culto, sus propias fiestas, bajo el libre albedrío, donde ahora a él se le daba la honra y el honor, la alabanza a Hasatán, queriendo tomar el lugar de Yahweh Elohim. Así que él estableció este reino, llamada la simiente de Satán, el árbol del cual comió Eva. Y en este reino, en este culto que estableció Hasatán, en estas fiestas paganas, fue de donde participó de una cena Eva. Y en esa cena se le inseminó, hizo un pacto con Hasatán, tal como usted y yo hacemos pacto con el Eterno al participar de Pesach, que es la mesa de Yahweh. Mientras que las fiestas paganas que tienen su origen en este culto, en este reino de Hasatán, se llama la mesa de los demonios. Cuando usted participa de una fiesta pagana, dizque del santo patrono, o una fiesta a los héroes de cierto país, usted está participando de fiestas, de comidas paganas, de la mesa de los demonios. Todas las naciones tienen su origen en el plan de Hasatán desde que Nimrod fundó su reino de Babel. Fue cuando el Eterno tuvo que establecer su reino al llamar a Abraham para separar estos dos reinos. Así que nosotros pertenecemos al reino de Yahweh Elohim. Y de estas naciones que fueron salidas del reino de Babel, todas están bajo el poder de Hasatán, bajo el poder del maligno. Solamente Israel, que fue establecido por el Eterno, es el reino de Elohim. Nosotros no tenemos que pelear por países terrenales. Si es verdad que tenemos que sujetarnos a los gobiernos, sujetarnos, no obedecerlos, es con la intención de vivir tranquilos, pero no obedecerlos, porque los gobiernos promueven leyes que están en contra de la Torah, que atentan contra los planes del Eterno. Esa es la guerra espiritual que hay. Esa es la lucha que estamos librando nosotros en este mundo. De modo que todas estas naciones, todos estos reinos, tal como es el cristianismo, es la nueva modalidad que está usando Hasatán para tratar de destruir los planes de Yahweh Elohim, de restaurar al hombre. Cuando Él lo creó con esta intención, como dice Efesios 1, 3 y 4. Él nos creó para la alabanza de su gloria. Y Hasatán intenta desviar. Por esto, en esta cena, en este culto que participó Hasatán, con este árbol, con esta simiente, ella hizo un pacto con Hasatán. Y él le inseminó un espíritu Nefel, que es el nombre que han recibido los ángeles, que así se traduce ángeles, pero que son espíritus. Y recibieron el nombre de Nefel, que significa espíritu caído. Y que el don que el Eterno le había dado a Adán y Eva de procrear, es que cada ser que ellos procrearan iban a traer un espíritu Neshama, el cual le había soplado en Adán y le había dado el don, no solamente de procrear carnalmente, terrenalmente, sino también se le iba a dar un espíritu Neshama a cada niño que naciera. Ese espíritu Neshama que lo iba a conducir, anhelar lo espiritual, lo divino, conectarlo con el ser, con el Creador, con Yahweh Elohim. Ahora Hasatán, en esta cena que participó Eva, y que hizo un pacto con Hasatán,
le inseminó este espíritu Nefel. Por eso Caín es llamado el hijo del maligno, porque nació con espíritu Nefel. Usted puede ver el diccionario hebreo Strong y ahí le va a decir lo que significa espíritu Nefel. Y la diferencia que hay entre este y el espíritu Neshama, al cual Yahweh Elohim había soplado en Adán. Y ahora es nuevamente dado al hombre, que se restaura con el Eterno. Y cuando él se matrimonia ante Yahweh, es bendecido su matrimonio en un pacto ante Yahweh nuevamente, sus hijos traerán espíritu Neshama, serán K2, serán santos, como dice Shaul en 1 Corintios 7. Porque su matrimonio estará bendecido al haber hecho un pacto, al presentarse ante el altar de Yahweh. Por eso a las fiestas paganas en la escritura le llama la mesa de los demonios. Tú estás haciendo un pacto, tú estás participando de una cena donde Hasatán te está dando un espíritu Nefel, un demonio, así traducido, un espíritu inmundo. Y cuando tú participas de Pesach, comes la carne de Mashiach, que representa el cordero, la carne de Mashiach, a ti te es dado un espíritu Neshama. Por esta razón dice la Escritura, ¿qué comunión tiene Mashiach con Belial? No pueden participar ustedes de la mesa de Mashiach y de la mesa de los demonios. Son dos fiestas diferentes. Este es un plan que Hasatán viene realizando desde sus orígenes. Así que el cristianismo jamás ha tenido raíces hebreas. Repito, se ha intentado mezclar, ha sincretizado su religión con partes del hebraísmo, pero las ha distorsionado con la intención de engañar al pueblo de Yahweh y sacarlo al reino de las tinieblas. Mientras que Yahweh nos ha trasladado a nosotros del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, Yahshua HaMashiach. El cristianismo hoy no es más que la nueva modalidad creada por Hasatán para engañar al mundo entero, para seguirlo manteniendo bajo su reino maligno de las tinieblas. Porque las tinieblas no son más que las obras perversas. Dice la Escritura que el que aborrece a la luz no viene a la luz para que sus obras no sean descubiertas, que son hechas en Hasatán. Toda obra perversa es obra de Hasatán, de las tinieblas. Si alguno dice que anda en luz y no practica la verdad, está en tinieblas. Así que todo lo que va en contra del Eterno es tinieblas. Y repito, el cristianismo ha querido engañarnos diciendo que trae una genealogía de origen hebreo. Y esa es una vil mentira. Tal como Nimrod no descendía de Shem, descendía de Canaán, de Cam. Eran dos linajes diferentes. Lo mismo hoy. El cristianismo tiene un linaje totalmente diferente. Son edomitas que en su momento con Esaú se introdujeron, se mezclaron en los tiempos antes de Mashiach. Los edomitas hicieron pacto con los macabeos y se mezclaron, de donde viene Herodes, que Herodes no es un rey judío, es edomita, porque se han introducido siempre para tratar de destruir los planes del Eterno en su reino de Israel. Así que el cristianismo nunca ha tenido raíces hebreas, ha querido destruir el reino del Eterno, que es Israel, las verdaderas raíces hebreas. No confundamos, mi hermano, el cristianismo no tiene raíces hebreas, ni las ha tenido nunca. Tenemos que hacer total separación y no participar con ellos. Cuando en los cristianos romanos le hablan de los cristianos salidos de ahí, que son las religiones cristianas, les dicen hermanos separados, tienen toda la razón. Nosotros somos
quienes hemos renunciado y hemos dejado de pertenecer a ese reino para ser injertados en el reino de Elohim. Muchos cristianos que tienen sus orígenes en Israel, que en un tiempo fueron obligados sus antepasados a convertirse por la Santa Inquisición, están retornando, pero jamás pertenecieron ahí. Fueron engañados, fueron seducidos, fueron forzados, pero jamás han pertenecido ahí. Lo que están haciendo es retornar a su verdadero origen. Pero no podemos nosotros decir, como muchos están diciendo, que el cristianismo tiene raíces hebreas. Esa es una mentira. Esto me da tristeza porque hace poco escuché a un hombre diciendo, invitando al Papa a unirse al judaísmo, que renuncie a su sotana y se ponga un talit. Y te estamos esperando, como si el Papa fuera de las raíces hebreas. Esa es una mentira. Ni nosotros pertenecimos ahí jamás, ni ellos pueden pertenecer aquí. Si bien es verdad que pueden venir, pueden hacerlo, pero no porque ellos tengan raíces de aquí, hebreas. Hay una total diferencia. El árbol por su fruto es conocido. Yo no puedo decir que un árbol que no da vid, uvas, antes ese árbol, llámese manzano, llámese pera, llámese como ustedes quieran llamar, yo no puedo decir que ese árbol antes fue una vid. Jamás. Tiene que haber una transformación y ser unido a la vid. Así que, mi hermano, no confundamos. Estamos invitando a los cristianos a que renuncien a ese reino de Hasatán, a ese plan perverso que Hasatán ha hecho. Y te invito, mi hermano, a que no participes ni de fiestas de los gobiernos terrenales que están dedicados a hombres perversos, ni de fiestas religiosas heredadas de los dogmas romanos. Shalom, mi hermano, y espero haberme hecho entender. Yo no estoy de acuerdo con esta frase. Yo hago una separación total. Yo creo en Yahshua HaMashiach y he retornado. He aceptado la restauración que me ofrece Yahweh y he retornado a la verdadera raíz. Porque en el cristianismo no existe nada que pertenezca a Israel. Todo lo que ha tomado lo ha sincretizado, lo ha corrompido. Y esto es con la intención de engañar. Mi hermano, espero haberme hecho entender. Que Yahweh Elohim te bendiga. Son mis deseos, tu hermano Adiel Uribe Ben Yosef. Nos vemos en la próxima. Amén.